Hemos hablado hasta el momento acerca de las características de la memoria caché, cómo ésta se relaciona con la memoria RAM. Y también hemos hablado un poco acerca de pues, las ventajas que tiene tener los datos en memoria caché. Sin embargo, llegamos a un punto en el cual tenemos que determinar cuál es el diseño o cómo vamos a llevar a cabo esta memoria caché en una arquitectura de computador. Entonces hay unos factores a la hora de hacer el diseño de la caché que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño del caché? O sea, ¿cuánta plata tengo yo como constructor de hardware para definir el espacio de caché que va a tener mi computador? ¿Cuál es el tamaño del bloque? Eso también es algo importante dentro de la especificación de la memoria caché. Recordemos que hay una similitud o hay una asociación más bien entre lo que es un slot en la memoria, en un slot en el caché y un bloque en la memoria RAM. Ahora también tenemos que identificar una función de asociación. Esta función de asociación nos habla un poco acerca de cómo vamos a relacionar un bloque de memoria con un bloque de caché. También tenemos que determinar el algoritmo de reemplazo, es decir, una vez está lleno nuestro caché y necesitamos traer otro bloque de memoria en el caché, ¿cómo hacemos para reemplazarlo? También necesitamos establecer las políticas de escritura y vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y finalmente, establecer cuáles son los números de niveles de caché que va a tener nuestro sistema. Pero nos vamos a enfocar en algunos particularmente. Uno de ellos es el tamaño del bloque. El tamaño del bloque lo que nos sugiere es que entre más grande tengamos un bloque, ¿sí? Es decir, entre más datos de la memoria RAM llevemos a la memoria caché, lo que vamos a encontrar entonces es que vamos a tener un hit radio más alto. ¿Por qué? Porque es que si yo leo un dato en la región X y mi bloque llega, por ejemplo, hasta la región X más 100, pues si yo voy a empezar a leer los datos que están después de X, pues voy a tener un hit radio de que en las próximas 100 accesos voy a encontrar mis datos en la memoria caché. Sin embargo, esto afecta dramáticamente lo que tiene que ver con el reemplazo de la memoria caché. O sea, tenemos un bloque muy grande y si por alguna razón, más bien, tengo un bloque muy grande en memoria caché, y si por alguna razón tengo que reemplazar ese bloque, pues me toca reemplazar 100 datos de la memoria caché. ¿Ya? Entonces, entre más grande, incremento mi hit radio, pero también puede pasar que a la hora de hacer reemplazos de los datos que están en la memoria caché, la cosa se me complique a la hora de mover datos entre el caché y la memoria RAM. Otro aspecto importante es la función de asociación. Es la que me determina qué slot del caché se va a usar. ¿Sí? Es decir, cuando yo voy a buscar una dirección de memoria real en el caché, yo tengo que hacerlo muy rápidamente dentro del caché. Porque recordemos que en el caché ya no están las direcciones de memoria real, sino que están las direcciones de los slots. Entonces, cuando me pidan una dirección real, tengo que tener una función que haga las búsquedas lo suficientemente rápido para que el acceso al caché sea muy efectivo. El algoritmo de reemplazo. Entonces, este tiene que ver con establecer la política o el mecanismo por el cual cada vez que se me llena el caché y yo necesito traer un nuevo bloque de memoria a un slot del caché, ¿cuál va a ser ese slot del caché que yo voy a reemplazar? Es removerlo del caché y ponerlo en un bloque de la memoria RAM. Eso lo hace el algoritmo de reemplazo. Finalmente, la política de escritura. Esto es muy, muy crítico. ¿Por qué? Porque imagínese que usted ahora tiene dentro de la memoria caché la variable X y usted, su procesador, empieza a modificar la variable X, pero está en el caché. Si otro procesador, otro núcleo dentro de su sistema trata de acceder a la variable X que está en la memoria RAM, ¿qué va a encontrarse? Va a encontrarse con un valor desactualizado de la variable X. ¿Por qué? Porque en un momento dado ese X está en un caché. Entonces hay que establecer claramente cuáles son las políticas con las cuales se garantiza la consistencia de los datos y una vez que se modifican los datos del caché, cómo actualizo los datos en memoria RAM. Esos son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer diseño de caché.